Ahora, Abraham, ¿por qué la circuncisión? Yo creo que no tenemos que explicar lo que es la circuncisión, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos dicho, el corte del prepucio. Ok, Eso es yo no sé lo que es el prepucio en realidad. Pero bueno, bueno, parte eh, del órgano sexual masculino. bien. Todo aquí guardando los tabús para no mencionar palabras. Entonces, ¿por qué? Por mucho tiempo Se yo le me lo llama pregunté, la señal del pacto. como el arco iris. Exacto, exacto. ¿Qué relación tiene el arco iris con la circuncisión? Y si lo llevamos un chisme para adelante, hablamos de los pactos posteriores. Con Israel, al sábado se le llama señal del pacto. Y eh, bueno, ya con el nuevo pacto, la señal es el bautismo. Ujú. Entonces, como que, ¿qué tienen todas esas cosas que ven en común? El arco iris era como un recordatorio visual de que el Señor no va a destruir el mundo con agua. Entonces, en cierto modo, la circuncisión es un recordatorio visual de que tú eres parte del pueblo del Señor. Y de hecho, señal ¿Cuándo? es eso. Exacto. Entonces, ¿cuándo se ve esa señal? Ok, por ejemplo, el Cuando, bautismo es fácil de entenderlo. El bautismo es fácil de entender porque públicamente tú te sumergen en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera. Y tú públicamente estás proclamando que tú eres cristiano. Es una señal pública. Ujú. Pero entonces, ¿cómo la circuncisión es una señal? Es interesante que acaba de pasar el evento de, De Agar. de Agar y Ismael. Entonces ahora el Señor le está mandando a hacer algo con lo que él hizo a Ismael. Con el instrumento. ¿Sabe qué? Yo creo que hay dos cosas. Y así como el bautismo ocurre en el nacimiento, en el nuevo nacimiento de una persona, la circuncisión pasaba en el En el nacimiento nacimiento. de un niño. O sea que, en cierto modo, yo creo que una doble señal, una señal para el pueblo, de decir, ah, Ujú. mira, este es parte de nosotros, muy parecido a lo que es el bautizo. Pero, entonces está la parte personal de la señal. Y es que, como que el pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver con descendencia. Y para tú tener Sí. descendencia, tú tienes que tener sexo. Y el sexo se hace con el órgano sexual. Entonces, cada vez que tú vas a tener relaciones sexuales, hay un... Es evidente que está circuncidado. Exacto. Y como que eso que tú dices de Agar, piensa, yo voy a tener relaciones con una persona que no es parte del pueblo de Israel. Y entonces cuando yo me veo, yo digo, oh, pero yo soy parte del pueblo de Israel. Yo debería. Es como cuando uno se pone una gomita en el brazo para acordarse de algo. Cosas así. Como que, rayos, va a pasar. Ay, ah, sí, es de mi pueblo. Ok, podemos seguir. Pero si no, no debería ser. Y es como, Es raro. También es como una diferencia con los otros pueblos. también. ¿Cómo? Bueno, es raro nosotros pensarlo, pero en el Nuevo Testamento uno se pregunta como que, ¿y cómo saben si alguien no estaba circuncidado o no? Que hace mucho énfasis en eso, de que tú no estás circuncidado. Que sí. Y se dice, no sé en esta época, pero en la época o sea, del Imperio Romano y los griegos, etcétera, había baño público. La gente Sí. se bañaban toditos juntos. Y era evidente ver si alguien estaba circuncidado o no. Incluso era algo de ridiculización, Ujú. sobre todo con ese como culto al cuerpo que se le daba, que le daban los griegos y los romanos, me imagino que también, a la masculinidad y no sé cuánto, el cuerpo del hombre, que tú lo cortes, es como vergonzoso para ellos. Y también, o sea, Abraham tiene 99 años. No sé. ¿Quién va en su sano juicio a circuncidarse a los 99 años? ¿Y qué gente adulta quisiera circuncidarse? Eso es algo es vergonzoso, da miedo y tú estás Y cortando duele, y duele, ¿sabes? Tú estás duele, cortando parte de tu duele. cuerpo. O sea, que es como un sacrificio también, es un sacrificio de tu sexualidad, en Porque cierto modo. al bebé eso no Claro, le afecta casi. pero Abraham, Pero a es interesante Ismael porque dice que a alguien que compren, sea también, adulto o niño, hay que cortarlo también. ujú, Entonces, a Timoteo, eh, que sí, también era ya era un adulto. adulto. Es un lío eso, así que, ah, mira, tú tienes que circuncidarte, güey.
Y bueno, eso lleva a todas clases de problemas porque tú tienes que quedarte convaleciente por un tiempo y acuérdate de la historia Sí, sí, de eso iba a decir que se mal utiliza esto para sacarle provecho. los hijos de Una Jacob. matanza ahí, que son unos tigres. Sí, hicieron una matanza de un pueblo entero porque le dijeron que para casarse con Dina, su hermana, tenían que circuncidarse toditos. Y entonces todos se circuncidaron y estaban ahí tirados, todos los hombres. Y esa gente fueron ¡sua! Y lo mataron a toditos. O sea que es una vulnerabilidad también. Sí, dos gente nada más. Bien. O sea que, nada, es una señal del pacto que es un sacrificio en verdad. Y aquí no se habla de eso. Y pudiésemos preguntarnos como que por qué esto era un asunto tan importante para los cristianos del principio. O sea, en Hechos y en la carta de Pablo, casi todas, se habla muchísimo de la circuncisión. Pero ¿por qué tanto show con eso? Y aquí no está, pero más adelante en la Torá, en la ley de Moisés, se abunda un poco más. Que para tú volverte, tú puedes, cualquier persona puede volverse judía, aunque no haya nacido judío. ¿Cómo? Tiene que cumplir con una serie de requisitos, pero su culminación es obviamente, si es un hombre, se tiene que circuncidar. Entonces, si para tú ser parte del pacto y de parte del pueblo, tú tienes que circuncidarte. O sea que para los creyentes al principio era como que, bueno, si el Mesías es judío, tú tienes que ser judío para ser cristiano. Y piénsalo, No si el pacto... no es algo, o sea, generalmente se habla como que la circuncisión es un requisito para la salvación. Y no es tanto como que la circuncisión te salva. No era eso realmente lo que ellos estaban diciendo. Es como que Cristo te salva, pero para tú tener a Cristo, tú tienes que estar circuncidado. Exacto, piénsalo como lo que dice, o sea, y en Romanos 4 uno lo puede ver claramente. Dios le hizo la promesa a Abraham, el pacto es a Abraham, y es para toda su descendencia. Entonces, Exacto. si él va a bendecir a su pueblo, a los hijos de Abraham, y para tú ser parte de los hijos de Abraham, tú tienes que circuncidarte, entonces ser cristiano se supone que es la culminación y el cumplimiento de esa bendición. Así que si tú quieres recibir la bendición, pues entonces tú tienes que circuncidarte. No es como que ni siquiera era, tú tienes que hacerte judío para tú ser salvo. Es simplemente, tú tienes que... Bueno. O sea, sí, pero tú tienes que entrar en el pacto. No era necesariamente por la etnicidad de yo ser judío, porque un prosélito se podía ser judío. No es algo racista. Es algo del pacto. Es un rito de iniciación, simplemente. Es como el que quiere ser cristiano tiene que bautizarse en la iglesia primitiva. O sea, era así. Entonces, es lo mismo. En vez de bautizarte, el que quiere ser judío tiene que circuncidarse y cumplir con la ley. O sea, como que a partir de ahí tú cumples con la ley de la Torá. Exacto.